Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy fuerte de un padre que creó una especie de culto lavándole el cerebro al grupo de amigos de la universidad de su hija. Y lo consiguió y este culto estuvo activo durante 10 años. Además, este hombre grabó todos los maltratos a los que sometió a estos jóvenes y lo grabó absolutamente todo. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. También acordaros de que los martes se sube episodio en el podcast Paranormalmente Hablando, donde hablamos sobre temas paranormales, leemos historias, ahí también podéis enviarnos historias para que las leamos. No olvidéis dejarme un me gusta y suscribiros si os gusta este tipo de contenido. Y ahora ya empecemos con el caso del culto de Larry Ray. Este caso sucedió en una universidad que se llama Sarah Lawrence College. Está ubicada en Bronxville, Nueva York, Estados Unidos. Es una universidad privada de artes liberales, humanidades, bellas artes y literatura. Y la universidad cuenta con un campus, el cual se llama Slonim Woods, donde viven los estudiantes. Slonim Woods está compuesto por 10 unidades de vivienda y cada unidad es una casa, tiene 8 dormitorios, sala de estar, cocina, baño, etc. En el año 2010, en una de estas unidades de Slonim Woods, estaban viviendo 8 estudiantes, de los cuales vamos a hablar brevemente porque son los implicados en este caso. La primera era Talia Ray, de 20 años en ese momento. Ella era la mayor del grupo y fue descrita como una chica muy dulce, muy enfocada en sus objetivos. Isabella Pollock era la mejor amiga de Talia, era de Texas y se la describió como una chica que era como muy insegura y no muy sociable. Santos Rosario era el novio de Talia. Él era del Bronx, donde vivía con sus padres y sus 2 hermanas mayores llamadas Felicia y Yalitza, quienes también estarán implicadas en este caso. Daniel Levin era de Nueva Jersey, donde vivió con sus padres y su hermano mayor, y Daniel era muy amigo de Santos. Su novia era una chica llamada Raven Juárez, quien también vivía en Slonim Woods, pero en otra unidad. Claudia Drury era de California y la describieron como una chica muy divertida, muy artística. Y Claudia y Raven eran mejores amigas. Y los demás que vivían en esta unidad se llamaban Juliana, Gabe y Max, y estos 3 no estuvieron involucrados en este caso. Entonces, estos son los jóvenes que vivían en esa unidad de Slonim Woods: Talia, Isabella, Santos, Daniel, Claudia, Juliana, Gabe y Max. Y Raven pasaba muchísimo tiempo con ellos porque aunque no vivieran en la misma unidad, eran su grupo de amigos, su novio, su mejor amiga Claudia. Todos estos jóvenes se habían conocido en el primer año de universidad y en el segundo año fue cuando decidieron vivir todos juntos en una unidad. Y así se convirtieron en compañeros de piso, compañeros de casa, de campus. Y se lo pasaban muy bien, les encantaba vivir juntos, todos ellos se llevaban muy bien, había muy buena convivencia y les encantaba vivir allí. Un día de 2010, Talia informó a sus compañeros de que su padre, Larry Ray, estaba a punto de salir de prisión. Talia siempre le hablaba a todo el mundo sobre su padre Larry, siempre decía maravillas de él, para ella era el mejor, era un héroe, lo idolatraba muchísimo. También decía que su padre fue condenado injustamente, que fue víctima de una conspiración perpetrada por su madre, la cual se llamaba Teresa, y por un hombre llamado Bernard Carrick. Ahora vamos a hablar sobre estas personas, Larry, Teresa, Bernard, qué pasó con estas personas y cómo llegó Larry Ray a prisión. Larry Ray nació en Brooklyn, Nueva York, en 1959. Después de la universidad asistió a la Fuerza Aérea, pero solo duró 19 días. Sin embargo, él siempre le decía a todo el mundo que era exmarine. Incluso su hija Talia también lo decía, que su padre era exmarine. Pero no lo era porque solo estuvo 19 días en la Fuerza Aérea. En los años 80, Larry trabajó en Wall Street y también trabajó como consultor para compañías de seguros. Conoció a Teresa, con quien se casó y tuvieron sus 2 hijas, Talia y Ava. Sobre los años 90, Larry conoció a un hombre llamado Bernard Carrick. Larry y Bernard se hicieron muy amigos, al punto de que incluso Larry fue el padrino en la boda de Bernard. Bernard era un hombre que trabajaba en el departamento de policía de la ciudad de Nueva York
Y durante esa época, bueno, tenía cargos bastante importantes. Bernard tenía muchos contactos importantes de altos cargos. Y Bernard le presentó a Larry a un amigo suyo que era agente especial del FBI llamado Gary Ewer. Larry le dijo a Gary que él estaba asociado con la mafia y que tenía conexiones con familias criminales, por lo que podría darle información sobre estos grupos criminales. Gary, al oír esto, se interesó muchísimo porque el FBI trabajaba en esto y convirtió a Larry en informante para el FBI. Y el trabajo de Larry consistía en darle información sobre estos grupos criminales que, según él, tenía conexión. A partir de esto, unas cuantas veces por semana, Larry se reunía con miembros del FBI para pasarles información, y en una de estas reuniones Larry les dijo que estaba en grave peligro y el FBI decidió instalar un sistema de seguridad muy potente en la casa de Larry que costó unos $10,000. Más tarde descubrieron que Larry había mentido en todo, no tenía ninguna conexión con la mafia. Él había querido entrar en el FBI porque Larry formaba parte de un plan criminal en ese momento y se había querido infiltrar para obtener información sobre este. Él y 19 personas más fueron arrestados y acusados de fraude, y bajo custodia Larry llamó a su amigo Bernard Carrick. En la llamada le pidió que hablara con el FBI para que retiraran los cargos y él no fuera condenado, pero Bernard se negó. Entonces, en 2003, Larry fue sentenciado a 5 años de libertad condicional. En 2004, un año después, el matrimonio de Larry y Teresa iba bastante mal. Larry era un hombre muy abusivo, infiel, tenía muchas amantes a quienes también maltrataba, y se dice que obligaba a sus amantes a mantener relaciones sexuales con otras personas. Entonces ese año Teresa solicitó el divorcio. Talia tendría unos 14 años y su hermana Ava 4 o 5. Larry era un hombre muy manipulador y le intentaba lavar el cerebro a su hija Talia, y de hecho lo hizo. Convenció a Talia de que él no había hecho nada mal y que la mala de la historia era su madre Teresa. Durante el proceso de divorcio tuvieron peleas terribles donde se vio involucrada la policía en varias ocasiones, ya que Larry abusaba de Teresa. Y en una de estas peleas Larry golpeó a Teresa. Ella llamó a la policía y cuando llegaron, Larry le dio la vuelta a la historia diciendo que él fue la víctima y Teresa fue quien lo agredió. Y le creyeron porque Talia lo respaldó, a pesar de que vio que su padre pegó a su madre, pero su padre le lavaba el cerebro de una manera que ella creía y estaba convencida de que su padre era la víctima. También Larry consiguió convencer a Talia de que su madre había abusado de ella física y sexualmente junto a su abuelo y su tía. Larry abrió varios sitios web donde escribió sobre estos abusos haciéndose pasar por Talia, o sea, para que la gente creyera que Talia lo escribió, que en un foro posteó que su madre había abusado de ella. Cuando esto sucedió, los oficiales hicieron que Teresa tuviera que abandonar su vivienda al enterarse de estos supuestos abusos, y a Larry le otorgaron la custodia de sus hijas mientras investigaban todo el tema. Evaluaron e interrogaron a Talia y Ava, y Talia informó de que había sufrido de estos abusos. Sin embargo, cuando interrogaron a Ava, de 4 o 5 años, ella dijo que no, que su madre nunca les había hecho daño y que Talia decía eso porque su padre les decía que dijeran que sí, que su madre les había hecho daño. Los abogados de Teresa le hicieron una evaluación psiquiátrica a Larry y en el informe escribieron que Larry era un hombre extremadamente manipulador, que era prácticamente imposible evaluarlo porque manipulaba y controlaba cada conversación, podía manipular cualquier cosa y que era muy bueno en ello. Finalmente le dieron la custodia de Talia y Ava a Teresa y le ordenaron a Larry que entregara a sus hijas, pero él se negó y comenzó a gritar que su amigo Bernard junto al exalcalde Rudy Giuliani de Nueva York estaban conspirando junto a Teresa en su contra. Esta es una conspiración que va a salir durante todo el caso porque él siempre sacó este argumento. Fue arrestado por interferir con la custodia y sentenciado a 6 meses de prisión. Ava se quedó viviendo con Teresa, pero Talia, que tenía el cerebro tan lavado por parte de su padre, no quería vivir con su madre, entonces se fue a vivir a un refugio para jóvenes. Mientras Larry cumplía condena en prisión, conoció a un hombre llamado Lee Chen. Le contó que según él, su mujer, Bernard y demás conspiraban contra él y por eso estaba injustamente en prisión. Y Lee Chen le creyó. O sea, Larry cuando hablaba con la gente le creía inmediatamente. Tenía un nivel de manipulación extremo.
Lee Chen le creyó que él era la víctima de toda la situación, se hicieron buenos amigos y Larry le dijo no tengo dónde ir a vivir cuando salga de prisión y Lee Chen le dijo bueno, yo te ofrezco quedarte conmigo en mi apartamento de Manhattan. Y cuando salieron de prisión se fueron a vivir al apartamento de Manhattan de Lee Chen. Pero no pasó mucho tiempo para que Larry volviera a entrar en prisión en el año 2006 cuando intentó asfixiar a una novia que tenía. Esta vez fue sentenciado a 3 años de prisión. Cuando Larry fue arrestado, Talia, su hija, estaba presente y ella empezó a gritar «Policía corrupta, esto se debe al alcalde Rudy Giuliani, a Bernard Carrick», etc. O sea, ella también estaba convencida de que todo se trataba de una conspiración de estas personas contra su padre y no que su padre iba a prisión porque había intentado estrangular a su novia. Así que imaginad el nivel de manipulación. Entonces saltamos a septiembre de 2010 cuando Larry estaba a punto de salir de prisión. Y Talia se lo comunicó a sus compañeros del campus. El día que Larry fue liberado de prisión se dirigió a Slonim Woods, al campus. Y Talia le dijo a sus compañeros que su padre se quedaría viviendo un tiempo con ellos en el campus y dormiría en el sofá. Los compañeros de Talia estaban un poco como esto es un poco raro, pero aceptaron la situación. Su padre no tenía dónde ir, teóricamente, y Larry empezó a limpiar la casa, limpiaba todo lo que dejaban tirado los jóvenes, les compraba pizza, les cocinaba. Entonces, poco después, todos estuvieron contentos con la situación, o sea, les daba igual que estuviera o no estuviera viviendo allí. Sin embargo, poco después de estar viviendo en el campus, Larry empezó a tener comportamientos extraños. Una noche convocó una reunión con todos los jóvenes en la unidad y les comenzó a explicar su filosofía. Era una filosofía creada por él que se llamaba la búsqueda del potencial. Les dijo que la búsqueda del potencial significaba que él sabía cómo ayudarlos a mejorar, a ser su mejor versión, a desarrollar todo su potencial. Les dijo que él sabía mucho de esto, podía hacer maravillas y que para ello tendrían que empezar a tener charlas donde él les hacía como les aconsejaba, era como un terapeuta, porque dijo que podía hacer que salieran a la luz recuerdos que tenían reprimidos, cosas o traumas que les obstaculizaban a sacar todo su potencial. Los jóvenes aceptaron, les parecía bien que un hombre mayor les diera consejos, ¿no? Sobre cómo ser mejor personas, sobre cómo llegar a todo lo que quisieran. Y Larry les dijo que les daría terapia individualmente. Y comenzaría con Isabela. Comenzó a darle terapia a Isabela para ayudarla. Durante estas sesiones hablaba con ella, le sacaba recuerdos reprimidos y le prestaba mucha atención, hacía como que le ayudaba. Hasta que llegó una noche que todos los jóvenes de la unidad se dieron cuenta de que Larry había pasado la noche en el dormitorio de Isabela con ella. Pensaron que era muy extraño y le preguntaron a Larry al respecto. Él les explicó que pasó la noche en el dormitorio de Isabela porque ella estaba en un momento muy difícil, muy vulnerable y necesitaba atención extra, necesitaba terapia extra y que él solamente la estaba ayudando. La misión de Larry realmente era lavarles el cerebro uno a uno y conseguir manipularlos por completo y que fueran sus marionetas. Durante las sesiones con Isabela, Larry la convenció, le hizo creer que ella había sido abusada por un amigo de la familia cuando era pequeña y que su madre fue una madre horrible. Esto no era verdad. Larry les decía durante horas y horas esto, sí, te pasa esto porque fuiste abusada seguramente, pero tú no te acuerdas, y tu madre fue horrible cuando eras pequeña, pero no te acuerdas, pero por eso eres de esta manera. Y les convencía, les hacía crear recuerdos falsos sobre esto. En este punto lo que estaba pasando en realidad en el dormitorio de Isabela es que Larry estaba abusando sexualmente de ella. Pero no la forzaba, sino que ella accedía por la manipulación a la que la víctima se veía sometida. Para este punto estaba a punto de llegar Navidad de 2010 y cada uno en Navidad se iba a casa de su familia, a su ciudad. Isabela tenía que irse a San Antonio, donde vivía su familia, pero como Larry la convenció de que su familia era horrible, ella ya no quería ir. Llamó a su madre llamada Cindy y le comunicó que no iría a casa para Navidad. Larry le cogió el teléfono a Isabela y le dijo a Cindy: eres una madre terrible, Isabela fue abusada y no va a venir para Navidad. Cindy se quedó completamente en shock, no entendía lo que estaba diciendo ese hombre y su hija,
pero lo que hizo fue dejarlo pasar y darle espacio a su hija. Isabela poco a poco con estas terapias comenzó a convertirse en otra persona y los demás en la casa lo notaron. El cambio fue a mejor. Isabela tenía más confianza, era mucho más segura de sí misma, mucho más sociable y los demás lo atribuyeron a las terapias de Larry, por lo que tuvieron más ganas de empezar ellos también la terapia. Dijeron, wow, Isabela ha tenido un cambio a mejor, yo también quiero. Y la siguiente víctima asesorada por Larry sería Santos. En su primera sesión se sentaron en el sofá de la unidad y Larry le dijo, bueno, cuéntame todos tus problemas, tal. Y Santos le empezó a decir que él tenía problemas de salud mental, que en alguna ocasión había intentado hacerse daño. También le dijo que sintió que nunca estuvo muy cerca de sus padres porque su madre siempre estaba trabajando y según él sacó la conclusión de que su padre siempre la estaba engañando por ahí. Y Larry, con esta información, hizo lo mismo que con Isabela. Convenció a Santos de que debía distanciarse por completo de su familia porque sus padres fueron muy malos. Y lo consiguió convenciendo a Santos de que sus padres abusaron de él cuando era pequeño. Seguía el mismo patrón con todos los jóvenes. Lo que quería primero era que cortaran contacto con sus familias para no tener problemas con los padres. Y cuando ya manipuló de esta manera también a Santos, pasó con su siguiente víctima, que sería Claudia. A Claudia no le gustaba mucho Larry. Junto a su mejor amiga Raven habían estado hablando sobre que Larry se veía un pervertido, que era un tipo muy extraño, que no les gustaba mucho la situación, pero Larry convenció a Claudia de que se sometiera a sus terapias y ella finalmente aceptó. Pasó el mismo proceso, pero en esta ocasión Larry convenció a Claudia de que tenía esquizofrenia. También la convenció de que sus padres abusaron de ella cuando era pequeña y Claudia se lo creyó todo, o sea, también le pudo lavar el cerebro. Larry ya tenía el control de estos jóvenes y de su hija y su siguiente víctima era Ben, pero Ben no estaba muy interesado en las terapias de Larry. Se mantenía al margen del asunto. Sin embargo, un día Santos le sugirió a Ben que debería hablar con Larry porque en ese entonces Ben estaba teniendo problemas en su relación con Raven y Santos le dijo, habla sobre tus problemas con Larry, ya verás cómo te ayuda. Entonces Daniel aceptó y quedó con Larry en un Starbucks. En este Starbucks estuvieron hablando durante 6 horas en las que Larry estuvo todo el rato haciéndole preguntas personales, soltándole todo, y muchas de las preguntas personales que le hacía a Daniel giraban en torno al sexo. Incluso le preguntó por el tamaño de su miembro. Daniel dijo que en esta reunión con Larry se sintió bastante incómodo, pero que se terminó abriendo porque Larry daba esta confianza de que te abrieras con él, y le confesó que llevaba muchos años cuestionándose su sexualidad y llevaba mucho tiempo preocupado por eso. Larry le respondió riéndose y le empezó a decir, no, tú no eres homosexual, yo sé muy bien cómo se lee el comportamiento humano y te puedo decir que tú no eres gay. Y Daniel como que se sintió muy bien con esta respuesta porque era algo a lo que le había dado vueltas durante muchos años, siempre se lo preguntaba y cuando Larry se lo dijo, lo convenció y estuvo feliz de encontrar al fin una respuesta. Durante esta reunión en Starbucks también Larry convenció a Daniel de que debía romper su relación con Raven. Y Daniel lo hizo, rompió con su novia. Raven sabía que algo estaba mal con Larry. Había llegado este tipo a casa de sus amigos, le había comido el cerebro a todos y ahora su novio la dejaba después de tener una reunión con él, pero no podía hacer mucho al respecto. Poco tiempo después, Larry abandonó Slonim Woods y se mudó al apartamento de Lee Chen en Manhattan. Pero su intención no era ir solo. Una vez en el apartamento de Lee Chen, también le comió el cerebro a él e invitó a Talia, Santos, Daniel, Isabela y Claudia a vivir con él al apartamento de Lee Chen. Y todos aceptaron. Larry les convenció de que debían estar todos juntos en un apartamento. Todos se mudan al apartamento de Lee Chen y Larry ya puso un nombre a este grupo. Se llamaban la familia Rey. Él organizó la distribución del apartamento. Todos dormirían en el salón menos él e Isabela, que dormirían juntos en el dormitorio principal. Todos cuestionaban a Larry que por qué Isabela dormía con él, pero él les decía porque Isabela sigue necesitando atención especial, es la más vulnerable del grupo. Ahora, Larry siempre estaba muy activo, no dormía casi, y eso era porque tomaba en exceso Adderall,
que Adderall es un medicamento para tratar el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Básicamente es un estimulante, por lo que Larry básicamente no dormía porque estaba todo el día empastillándose. Al principio todo iba bien. Bueno, bien para ellos. Todo estaba bien. Un día Santos llamó a su hermana Yalitza y la invitó al apartamento de Manhattan para que conociera al culto, a la familia Ray. Y ella fue, los conoció a todos y a los pocos días se unió a ellos. Larry rápidamente le lavó también el cerebro. Los jóvenes seguían con sus vidas. Larry por la mañana los levantaba, que hicieran todos ejercicio, les daba todo el día sus terapias, pero ellos seguían asistiendo a la universidad, a sus trabajos, no se habían aislado, simplemente vivían en este apartamento donde Larry controlaba la mente de todos. Hasta el punto de que todos se sentían dependientes emocional, mentalmente de Larry. Larry les hacía pensar que él era el único que se preocupaba por ellos, la única persona buena en sus vidas, que él era el camino, y ya les había comido a todos la cabeza sobre que sus familias eran horribles y a todos cortaron los contactos, etc. Cuando Larry se dio cuenta de que ya tenía el control de estas personas, comenzó a mostrarse tal y como era, malvado y sádico. Poco a poco dejó de esconder sus intenciones reales y se comportó como realmente quería. Una noche, Larry e Isabella estaban en el dormitorio y Larry convenció a Isabella de que saliera al salón y convenciera a Daniel de mantener relaciones sexuales. Isabella salió del cuarto, se acercó a Daniel y lo hicieron. Daniel dijo que se sintió muy extraño e incómodo por cómo fue la situación y que Larry fue quien la convenció de que lo hiciera. Después de esta relación sexual, Larry invitó a Daniel a dormir con ellos y a iniciar una relación sexual entre los tres. Y poco a poco convenció a todo el grupo, a toda la casa, de que mantuvieran relaciones sexuales entre ellos y también con extraños. Les convenció de que esto formaba parte de la terapia. Y a todo esto también estaba presente su hija Talia. Pasado un tiempo, Lee Chen se dio cuenta de que esto no era normal. Larry había convencido a todos los jóvenes de que se acostaran entre ellos y con extraños, y ya se sentía muy incómodo con la situación, y decidió irse de su apartamento. ¿Por qué? Porque no podía echarlos y le costó muchos años y procesos legales poder desalojar su apartamento. Larry se hizo con el control total del apartamento y de todas estas personas. Pasó el tiempo y llegamos a 2012, cuando Larry comenzó a hacer que todos los jóvenes tomaran también Adderall. Les decía que era para que fueran más productivos y que avanzaran más rápido hacia su viaje hacia la claridad. En ese entonces Larry también comenzó a hacer una especie de juicios. Si alguien hacía algo mal, Larry hacía un juicio donde juzgaba a la persona y le comía la cabeza durante horas y horas de que lo hacía todo mal. Y realmente nadie hacía nada mal. Larry se lo inventaba y convencía a la persona, le creaba un recuerdo falso de que había hecho eso mal. ¿Y por qué hacía todo esto? Obviamente para maltratarlos, pero también para decirles que estaban en deuda con él y que le debían cierta cantidad de dinero. En una ocasión, Larry le dijo a Santos, le convenció de que había roto artículos del piso, que no era verdad, y le dijo que le debía $48,000. Santos no tenía $48,000, por lo que recurrió a sus padres, con quienes había roto el contacto hacía bastante tiempo, pero les dijo que necesitaba el dinero porque tenía una deuda, y sus padres comenzaron a pasarle dinero para que le pagara a Larry. Un día, los administradores del campus de Sloanime Woods y todos los residentes, todos los universitarios, recibieron un correo electrónico extraño. El correo supuestamente estaba escrito por Claudia y en el asunto decía la verdad. En el correo decía que ella en el pasado había hablado mal sobre Larry cuando vivía en el campus, pero que ahora quería limpiar su nombre y hacerle saber a todo el mundo que Larry Ray era una persona increíble que les había salvado a todos. Cuando Raven vio este correo electrónico supo que no lo había escrito Claudia, y Raven, junto a Max, Gabe y Juliana, quienes no se habían unido al culto, estaban muy preocupados por sus amigos y por toda la situación, pero los administradores del campus no hicieron nada al respecto. Una noche, después de una sesión de terapia, Larry comenzó a intentar convencer a Santos de que sus padres estaban conspirando junto a Bernard Carrick contra Larry, y de que sus padres le habían pagado dinero a él y a Claudia para que sabotearan a Larry, o sea que Santos y Claudia estaban dentro del plan.
En este culto era como que todo lo que decía Larry era la verdad. Y si él le decía a los jóvenes, ¿has matado a alguien?, ellos decían, sí, lo he hecho. Les convencía. O sea, estos jóvenes mentalmente ya no estaban bien. Y Santos lo confirmó, dijo, sí, mis padres me han pagado para que te sabotee junto a Claudia. Y Claudia y Yalitza también confirmaron que esto era cierto, lo cual no lo era. Todo esto Larry lo grababa en cámara, como he dicho, y él usaba estas confesiones para tener como para chantajearlos. Para ese punto Isabela se había convertido en la mano derecha de Larry, siempre lo había sido, ella nunca recibía castigos ni maltratos y ella le ayudaba a abusar psicológicamente de los demás. Entonces entra en la escena Felicia, la hermana de Yalitza y Santos. Felicia estaba estudiando psiquiatría y vivía en un campus en Los Ángeles. Y un día decidió ir a visitar a sus hermanos e ir a comer con ellos. Larry también fue a la comida y comenzó inmediatamente a manipular a Felicia, a decirle lo increíble que era, bla bla bla. Total, que después de esa cena, Larry y Felicia comenzaron una relación. Al cabo de unos días, Felicia tenía que volver al campus, así que voló a Los Ángeles y continuó en una relación con Larry a través de internet. Larry le comenzó a lavar el cerebro por mensajes, convenciéndola de que sus padres eran malos, de que estaba en peligro porque estaban conspirando en contra de todos junto a Bernard Carrick y que ahora también conspiraban contra ella porque sabían que se había enamorado de Larry. Así que le dijo, estás en peligro, tienes que venir inmediatamente a Manhattan a vivir con nosotros. Imaginar el nivel de poder convencer a las personas tan fácilmente, o sea, Felicia estudiaba psiquiatría. Larry le pudo lavar el cerebro en días, en semanas. Y Felicia cogió un avión de Los Ángeles, se fue a Nueva York y a vivir con el culto en el apartamento de Manhattan. Una vez se mudó allí, Felicia era la novia oficial de Larry y Isabela era la novia no oficial. Y a Isabela no le gustó que Felicia llegara a ocupar su puesto. Larry hizo que ambas durmieran con él, tenían que dormir Felicia, Larry en el medio e Isabela en el otro lado, completamente desnudos. Y a Felicia no le gustó esta situación y le dijo a Larry, ¿por qué tenemos que dormir con Isabela? ¿Por qué tenemos que dormir así? Y Larry le dijo, así es como debemos hacerlo. Durante esos días, él convenció a Felicia y a Yalitza de que también le debían dinero y que debían pedírselo a sus padres, así que en ese punto estaban los tres hijos, Yalitza, Felicia y Santos, pidiéndole dinero a sus padres porque tenían deudas con Larry. Y sus padres les daban el dinero y gastaron muchísimo dinero para que sus hijos pudieran pagar sus deudas. Los padres de todos estos jóvenes que vivían con Larry fueron a la policía en varias ocasiones, pero estos jóvenes eran mayores de edad, tenían entre 19 y 25 años y la policía les decía eso, que no podían hacer nada porque estos jóvenes eran adultos, estaban viviendo con este señor porque querían. En una ocasión, Daniel se acercó a Larry y le dijo que volvía a tener dudas sobre su sexualidad. Y Larry se enfadó muchísimo con él. Le dijo, ya te lo dejé claro, ¿cómo te atreves a seguir pensando en esto cuando yo te he dicho la verdad? Entonces lo obligó a vestirse con un vestido de mujer y a bajar a buscar el correo para humillarlo, según él. Y cuando subió al apartamento le obligó a usar uno de los juguetes sexuales de Isabela mientras todos los demás miraban. Para ese entonces Larry ya había pasado a abusar físicamente de los miembros del grupo, los golpeaba todos los días, especialmente a Santos y a Daniel, los golpeaba con martillos, menos a Isabela. Isabela no era golpeada, Isabela participaba en abusar de sus compañeros. Pasados unos días, Larry cogió unos alicates y se las puso en la lengua a Daniel y le apretaba la lengua mientras le golpeaba. También cogió una cuerda y la ató en sus genitales y también comenzó a apretar muy fuerte. Después de este maltrato al que fue sometido Daniel, él quería dejar el culto, se dio cuenta de que Larry no estaba bien, de que todo eso no estaba bien, de alguna manera abrió los ojos y se mudó al campus de la universidad. Los demás en casa preguntaron por Daniel y Larry les dijo, Daniel ha renunciado a obtener la claridad y no vamos a hablar más de él. Durante la primavera de 2013 estos jóvenes se graduaron de la universidad y se mudaron todos juntos con Larry en un lugar en California del Norte, excepto Santos. Santos se quedó en el apartamento de Manhattan y Larry le obligó a encontrar un trabajo como camarero y a darle todos sus ingresos.
O sea, para ese entonces se mudaron a esa casa y vivían del trabajo de Santos. Esta casa donde se mudaron era propiedad del padrastro de Larry y la casa necesitaba reformas. Y Larry obligó a todos los jóvenes a reformar la casa. Les hacía trabajar durante horas y horas y horas. Y para ese punto seguían los maltratos, habían aumentado, seguían los abusos sexuales. Les prohibía dormir, básicamente no les dejaba dormir. Los privaba del sueño. Puso un candado en la nevera para que no pudieran comer, solo podían comer cuando él lo dijera. Y todos los jóvenes adelgazaron muchísimo y estaban muy mal, tanto física como mentalmente, especialmente Felicia estaba muy mal mentalmente. Básicamente ni siquiera, o sea, ya no estaban normales, estas personas estaban muy mal mentalmente, muy desequilibrados, no podían pensar bien, se les había privado de dormir, de comer, se les maltrataba físicamente y mentalmente. Un día Larry se hizo una herida en la pierna y no se le curaba y él tenía que culpar a alguien para esta herida. Y les dijo a todos los jóvenes que esta herida se trataba de una conspiración, de la conspiración contra él, de todas esas personas, y culpó en esta ocasión a Yalitza. La convenció de que ella le había estado envenenando para que le saliera esa herida. Yalitza ya estaba al límite, no podía más de estos maltratos y una noche decidió salir de esa casa e irse. De alguna manera llegó hasta Nueva York y se fue a vivir a una casa de apoyo, era como un refugio para jóvenes. Más tarde todos regresaron de nuevo a Manhattan y Larry comenzó a forzar a Claudia y a Felicia de salir a la calle y buscar gente para mantener relaciones sexuales con ellos en el apartamento. Todo esto continuó hasta 2015, cuando Santos también llegó a un límite, abrió los ojos y decidió irse de allí, y se fue a vivir a un hogar de apoyo, como su hermana. Ellos no fueron a su casa, decidieron ir a un refugio, porque seguían pensando que sus padres eran malos. Larry les había convencido de que sus padres no eran buenos. Los había vuelto completamente locos a todos. Les había convencido de que conspiraban contra ellos. Para ese entonces en el apartamento solo quedaban Larry, Felicia y Isabela. Claudia no estaba porque Larry la obligó a mudarse a una habitación de hotel donde la obligaba a ser prostituta y todo el dinero que ganara era para él. Pero antes la convenció de decir ante cámara que ella había participado en el envenenamiento y conspiración contra él. Y ella lo hizo, dijo sí, te he envenenado durante X tiempo. Lo hacía para que Claudia no pudiera hacer nada, o sea, él le decía si te vas, si dejas de hacer esto, si dejas de prostituirte y darme todos tus ingresos, le enseñaré esto a la policía, que me has estado envenenando. Entonces Larry creó un sitio web donde subió la confesión de Claudia sobre haberlo envenenado y lo hizo público. Los compañeros de Claudia de universidad vieron esta web cuando Larry les envió. No entendían nada y investigaron sobre todo el tema y llegaron a otra web donde encontraron que Claudia se estaba anunciando como prostituta. Claudia en ese entonces estaba llegando a cobrar $2,000 por servicio, los cuales se pasaban directamente a Larry. Y Larry le daba parte de este dinero a Isabela para que se fuera a comprar ropa, maquillaje, etc. Y si Claudia no ganaba suficiente dinero, Larry e Isabela iban a golpearla. Claudia tuvo durante un tiempo un cliente recurrente al cual le cogió bastante confianza y le acabó explicando toda la situación que estaba viviendo. Pero Larry se enteró y cuando se enteró fue junto a Isabela a la habitación de Claudia y comenzó a torturarla durante 7 horas seguidas física y mentalmente. Él e Isabela la desnudaron, la ataron a una silla y comenzaron a asfixiarla con bolsas de plástico, con una almohada, le cortaron el pelo, la golpearon, la estrangularon con una correa y Claudia dijo que pensó que esa noche iba a ser asesinada. Los compañeros de universidad de Claudia seguían investigando y fueron a las autoridades, pero cuando la policía escuchó toda la historia se rieron de ellos. Dijeron que todo sonaba muy descabellado y no les creyeron, no hicieron nada, pensaron que Claudia estaba haciendo esto por su cuenta, porque quería. Y estas personas contactaron con otro ex compañero de la universidad que se llamaba Ezra Marcus, quien era un escritor, escribía artículos y le pidieron que por favor contara todo sobre el culto de Larry. Durante el tiempo fueron recopilando datos, preguntando,
Y Ezra consiguió escribir un artículo junto a otra persona sobre el culto de Larry, el cual salió en la revista New York Magazine. Lo publicaron en 2019 y fue un artículo muy largo sobre todo lo que habían recopilado. En abril de 2009 Claudia pudo escapar porque un cliente le dio dinero para que cogiera un billete de tren y se fuera a otra ciudad. Y cuando salió esta revista de New York Magazine con este artículo, cobró muchísima cobertura, todo el mundo le puso atención a este caso y el FBI finalmente se involucró. Para ese entonces, Larry, Felicia e Isabela se fueron a vivir a casa de un amigo de Larry en Nueva Jersey y fue cuando Lee Chen por fin pudo recuperar su apartamento de Manhattan. 9 años pasaron para que pudiera recuperar el apartamento. Y después de que se involucrara el FBI, finalmente Larry fue arrestado en 2020, pero por la pandemia su juicio se retrasó a 2022 y cuando llegó el juicio todos estos jóvenes testificaron contra Larry, exponiendo todo lo que él les había hecho pasar, menos Isabela. Isabela siempre estuvo de parte de Larry durante el juicio. Larry fingió tener convulsiones cada vez que estaba en un juicio y decía que las convulsiones eran causadas porque todos estos jóvenes le habían estado envenenando, pero sabían que él lo fingía porque no era la primera vez que lo hacía. Siempre que tenía problemas legales fingía un desmayo o lo que fuera. En el juicio vieron todas las horas de grabación de Larry, todo lo que él mismo había decidido grabar, y por ello lo declararon culpable de 15 cargos relacionados con manipulación, extorsión de este grupo de amigos de su hija, y fue sentenciado a 60 años de prisión. Durante los juicios, como he dicho, Isabela no testificó contra Larry. Ella decía que sí, que él fue envenenado y que él no maltrató a nadie. Y entonces decidieron también acusarla de cargos de extorsión, conspiración, tráfico, lavado de dinero, pero le dieron la oportunidad de declarar contra Larry y ella finalmente accedió, lo hizo y fue sentenciada a 54 meses de prisión. Después de esto, todos estos jóvenes pudieron recuperarse, volvieron a hablar con sus familias. Daniel escribió un libro sobre este culto, sobre todo lo que vivieron, y a día de hoy todos están mejor. Y esto es todo sobre este horrible caso que me ha recordado muchísimo al caso que subí hace unas semanas de Mary Moore. Voy a dejarlo por aquí. Es un caso en el que pasó lo mismo, más o menos, pero con una madre y con los amigos menores de edad de su hija. No olvidéis dejarme en comentarios qué opináis, dejar un me gusta si os ha parecido interesante e informativo. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!